¿Qué es? Compasión, ¿qué es? ¿Qué es la compasión? En la mañana aprendimos bastante de lo que es la compasión. Hoy vamos a aprender un poco más, y si nosotros entendemos verdaderamente qué es la compasión, cualquier circunstancia, cualquier situación, no importa la circunstancia y la situación que tú estás pasando, la compasión la resuelve. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de poder predicar a este rebaño tuyo. Señor, tú me has puesto aquí para que los alimentemos, porque tu palabra dice que tú eres nuestro pastor y nada nos falta, y siempre nos llevas por el mejor alimento. Y hoy declaro que recibimos uno de los mejores alimentos que tú tienes preparado para tu rebaño. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Compasión, ¿qué es? Vamos a ir lo que Jesús nos enseña acerca de la compasión, porque Él mismo vivió, practicó la compasión. En Mateo 5:3, esa es nuestra primera escritura que vamos a estar viendo. Toma nota, que no se te pase nada, y si no, vas a YouTube y ves esta predicación. Amén. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados. ¿Qué es una persona bienaventurada? Una persona bienaventurada es una persona bendecida. Una persona bendecida, una persona bienaventurada es una persona bendecida. Ok, el verso 7, veamos lo que dice el verso 7. En el verso 7 nos dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que tienen compasión. Bienaventurados los que tienen compasión, porque ellos van a alcanzar también compasión. Aquí dice misericordia, pero como estamos hablando de compasión, cuando yo tengo compasión, también voy a recibir compasión. Amén. Jesús en estos dos principios, en estas dos escrituras, nos enseña principios esenciales para desarrollar la compasión. Vamos a ir entendiendo, vamos a ir elaborando, y conforme vas escuchando, vas a ir entendiendo por qué la compasión en nuestra vida es importante. Muchas veces tenemos que tener compasión con nosotros mismos. A veces no nos tenemos compasión a nosotros mismos. Mejor me atropellaron carro. Aleluya. Mejor, ¿para qué vivo? No nos tenemos compasión. Y si yo no me tengo compasión conmigo, no voy a tener compasión por otros. Amén. Gloria a Dios. De acuerdo a lo que Jesús nos enseña, compasión, esto es lo que es compasión, escríbelo y que no se nos olvide, porque esto nos va a ayudar a mucho. Compasión es dar a otro lo mejor sin importar su condición. Amén. Algunas veces personas no nos tratan bien o no nos caen bien, o sabemos que habló de mí, habló de mi familia, y ahí es el momento de practicar la compasión. ¿Cómo actuamos cuando hablan de mí? ¿Cómo actuamos cuando hablan de tu familia? ¿Mostramos compasión o buscamos venganza? Estamos aprendiendo de la compasión. Amén. Gloria a Dios. Sin compasión, escuchen esto, sin compasión se detiene lo que Dios quiere hacer. Sin compasión se detiene lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo, en todo. La compasión hace que la fe fluya. Fe es el conocimiento glorioso de la presencia personal de Dios dentro de ti. Fe es el conocimiento glorioso de la presencia personal de Dios dentro de ti. La compasión hace que esa presencia gloriosa de Dios dentro de ti fluya. Amén. La fe hace que vayas de gloria en gloria y de poder en poder. La compasión y la fe hace que Dios, escribe, toma nota o escúchalo. Amén. La compasión y la fe hace que Dios piense y hable a través de ti. Cuando tú eres compasivo, cuando tú tienes amor y tienes fe, entonces Dios va a pensar a través de ti y va a hablar a través de ti. Gloria a Dios. Mateo 15:29. Veamos lo que dice Mateo 15:29. En Mateo 15:29 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y
subiendo al monte se sentó allí. Jesús no se sentó porque estuviera cansado. Jesús se sentó con un propósito. Y nosotros tenemos que saber cuál es el propósito y qué es lo que Jesús hacía al momento de sentarse ahí. ¿Por qué se sentó ahí? Él se sentó con un propósito. Él se sentó para hacer lo que el Padre le dijo que hiciera. Se sentó y le dijo, ok, Padre, me voy a sentar aquí, dime qué quieres que haga. Y mira lo que dice el verso 30 y verso 31. En el verso 30 dice, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos, a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que sucediera milagros de sanidad? La fe de Dios en Jesús, la compasión de Dios en Jesús, el amor de Dios en Jesús. Porque entre ellos había muchos que habían hablado mal de Jesús. Entre ellos había muchos que no creían a Jesús. Entre ellos había personas que solamente iban para ver qué sucedía. Jesús no se fijó en ninguna de esas características, o ninguna de estas personas nomás viene para que lo sane, pero ya no va a volver conmigo. Esta persona nomás está buscando un milagro y ya ni me va a buscar. Jesús no pensaba así. Por lo tanto, nosotros no tenemos que pensar así. Nosotros tenemos que saber, si viene una multitud a este lugar, tenemos compasión y démosle lo que necesitan. Después es la relación ellos con Dios. Sanó a todos, el verso 31. En el verso 31 nos dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Verso 32. En el verso 32 Jesús dice, y Jesús llamando a sus discípulos, mira lo que dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en su camino. Jesús, el Hijo de Dios, dueño de la plata, dueño del oro, dueño de todo, mostró compasión en todas esas personas. ¿Qué sucedió? Todos sabemos, si lees este capítulo, alimentó a todos. Cuando le dijo a sus discípulos, el maestro, después los discípulos le dicen, maestro, pues envíalos a casa para que coman. ¿Ves? A veces los discípulos no muestran compasión. A veces hay cristianos que no muestran compasión. Pues que lo hagan ellos. Que se rasquen con sus propias uñas. Están recibiendo su merecido. El pecado en el que están metidos los tiene así. No mostramos compasión. Bueno, no muestran compasión algunos cristianos. CCCPB ha enseñado a mostrar compasión. Amén. Bueno, yo sí digo amén. Ustedes si no quieren decir, no lo digo. Aleluya. Ok. Entonces los discípulos dijeron, mándalos a su casa. Y Jesús les dice, no, ustedes denle. Y ahí entra, ¿cómo contestamos cuando no hay compasión? Señor, tenemos muy poco dinero, no justa para comprar para todos, ¿ves? Cuando no tenemos compasión, contestamos de acuerdo a lo que ves, no de acuerdo a lo que no ves. Cuando tenemos compasión, contestas de acuerdo a lo que ves en lo invisible para atraerlo a lo visible. Amén. Y así es como Jesús actuaba. La compasión hace que nosotros veamos lo invisible. En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, somos discípulos de Jesús y estamos aquí en la tierra para llevar mucho fruto. Por lo tanto, tu destino y el mío no es definido por lo que el mundo ofrece. Tu destino y el mío no está definido por lo que el mundo ofrece. Está definido por lo que Dios ya nos dio y para que llevemos ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Mientras los discípulos no mostraban compasión, no podían mostrar la gloria de Dios.
Si los discípulos no mostraban compasión, no podían mostrar la gloria de Dios. Ya vimos, si tú lees todo el capítulo 15, te vas a dar cuenta que los discípulos no mostraban compasión y no podían hacer grandes cosas de lo que Dios les mandó hacer, andando con Jesús, viendo a Jesús y aprendiendo de Él. Mientras los discípulos no mostraban compasión, no podían mostrar la gloria de Dios. En Lucas 9:56, vamos a leer Lucas 9:56, después al 59 al 62. En el 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para que ha venido para salvarlas. ¿Y qué sucedió? Se fueron a otra aldea. En el verso 59 es clave para nosotros, los creyentes, los discípulos del Señor, los discípulos de Jesús, es clave para nosotros. Y dijo a otro, sígueme. ¿Cómo le contestó? No, Señor, tengo que trabajar. No, Señor, mi esposa. No, Señor, mi esposo. No, Señor, mira, primero deja que entierre. A mi padre se murió. ¿Qué le contestó el maestro en el verso 60? El maestro le contestó en el verso 60, le dice, Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierran a sus muertos. Tú ve y anuncia. ¿Qué tenemos que anunciar? El reino de Dios. Ve y anuncia el reino de Dios. No te preocupes. El siguiente verso, el 61. En el 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Yo sí te voy a seguir, yo voy a ser puntual y voy a ir contigo. Te seguiré, Señor, pero deja que despida primero a los que están en mi casa. Verso 62. En el verso 62 nos dice, primero deja que despida a los que están en mi casa y después te sigo. Amén. Y Jesús le dijo, mira, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, si nosotros somos compasivos, no importa si tenemos una fiesta en casa y voy a despedir, no importa si se me murió un familiar, voy a enterrarlo, no. Yo tengo que anunciar el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mi mentalidad. Yo tengo que mostrar compasión en todas las cosas que me mandó a hacer. La compasión por los perdidos, aquí nos está hablando en el verso 56 que tenía que ir a otra aldea por las almas perdidas. En el 59 nos está explicando, mira, si no vas y predicas a los perdidos, es porque no tienes compasión. La compasión por los perdidos hace que dejes lo que no es importante por lo que es más importante. No me malinterpreten, la familia es muy importante, solo que cuando anuncias el reino, el rey de este reino se encarga de tu familia. Pero si ponemos excusas, pretextos para anunciar el reino, eso es importante, eso es clave. Dios me da un llamado a mí. No, Señor, no puedo, tengo que trabajar. Dios me da un llamado a mí. No, Señor, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Mi hija no tiene dónde dejar sus niñas. Yo ya no trabajo, los tengo que cuidar. ¿Estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto? Es mi familia. Estoy haciendo lo incorrecto. Amén. ¿Por qué? Porque si, miren bien, es bien importante, hermanos. Si yo pongo excusas para anunciar el reino de Dios, el rey de este reino no está comprometido conmigo para suplir todas mis necesidades. Pero si yo me comprometo con Él y tengo compasión por las almas perdidas y hago lo que Él me manda hacer para anunciar el reino, ¿saben lo que hago? Comprometo a Dios a que supla todas mis necesidades. Amén. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran. ¿A qué hora te mandé el texto el viernes? A la mañana. A las 5. más o menos 6 y tanto. Flavio, ya voy de camino. Yo ya estaba aquí. Y llegué y ya estaba Flavio ahí. ¿A qué fuimos? ¿Cuánto trabajo hicimos? Descargar trailers de comida. ¿Nos pagaron por eso? No. Pero la compasión que tú tienes para dar eso a las almas, yo no sé de dónde sacas fuerzas y yo no sé de dónde
nunca te enfermas, yo no sé de dónde, bueno, sí se viene del rey. Aleluya. Porque cuando tú te enfocas en el rey, comprometes a que el rey te dé todo lo que tú necesites por añadidura. Amén. La decisión es tomarla. La decisión es caminar en esa compasión. Amén. La compasión por los perdidos hace que dejes lo que no es importante por lo que es más importante. Amén. De nuevo te digo, si ponemos excusas y pretextos para anunciar el reino de Dios, el reino está comprometido a que todo lo que tú necesites te venga por añadidura. Solo vas a estar dando vueltas en el desierto. Amén. Lucas 10, 1 al 12. Hermanos, a veces, si nosotros entendiéramos completamente lo que es la compasión, si nosotros entendiéramos no poner excusas, no poner pretexto, yo les aseguro que este lugar y muchos estarían constantemente llenos de personas porque saben lo que es la compasión y el compromiso de anunciar el reino de Dios. Amén. Por eso tenemos que aprender y mostrar esa compasión. Lucas 10, del 1 al 12, mira lo que dice, vamos a leer del 1 al 12. Dice en Lucas 10, después de estas cosas designó el Señor también a 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y él decía, la mies es mucha, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, ¿cuántos son? Pocos son los que tienen compasión. Jesús nos está diciendo, mira, hay muchos que dicen, Señor, Señor, yo te amo, Señor, yo quiero servirte, tú sabes que yo quiero servirte. Él escucha todo eso, pero los verdaderos obreros son pocos. Es lo que dice él. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Imagínate, cuando tú trabajas para el reino, si trabajas para el mundo, para una compañía, vamos a decir, te pagan $20, te conformas con $20 la hora. Pero cuando trabajas para el reino, nunca gastas para hospitales, nunca te enfermas, nunca vas a doctores a que te quiten tu dinero, Aleluya. nunca tienes problemas en tu casa, no vas a pagar abogados para que te resuelvan casos legales. ¿Cuánto dinero estás ahorrando? Pero si trabajas y ganas $20 la hora, un problema aquí, otro problema allá, otro problema aquí, el dinero no te alcanza. Menos si no diezmas. Pero cuando buscas primeramente el reino de Dios, su justicia, cuando dejas y desarrollas la compasión, vas a estar aprendiendo cómo el reino te da todo por añadidura. Todo por añadidura, todo. Cuando es todo, es todo. Amén. Aleluya. Dice, el verso 3 dice, he aquí yo envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero que es digno de su salario. Digno de su salario. Amén. No os penséis, no os paséis de casa en casa. Verso 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante de ti. Verso 9. ¿Quién tiene la oportunidad y el poder de sanar? ¿Dios o tú? ¿Quién lo tiene? Tú. Nosotros. A ti te dice, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El verso 10 nos dice, mas en cualquier ciudad donde entréis, y no os reciban saliendo por sus calles, decid. Verso 11,
Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Verso 12. Os digo, gloria a Dios, miren esto. Esto es Jesús enseñando. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para Sodoma y castigo de Gomorra y Sodoma que para aquella ciudad. Todos los que rechacen el reino, todos, incluyendo nosotros, si yo rechazo lo que el reino de Dios tiene, el castigo que yo reciba va a ser más fuerte que lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, ya leímos en Lucas 9, si yo pongo las manos en el arado, no las tengo que quitar. Tengo que seguir adelante. Porque si yo las quito, entonces el reino de Dios no se va a poder manifestar en mí y me voy a encontrar peleando yo mismo con mis propias fuerzas para sacar mi familia adelante con mis fuerzas, para sacar el ministerio adelante con mis fuerzas. Señor, no tenemos para comprar lo que necesitamos. ¿Qué hago? El espíritu inmundo va a venir, ponlos a trabajar y que vendan tamales. Aleluya. Pon una venta de banqueta, un car wash para que saque fondos. Eso no es lo que Dios quiere. Cuando tú predicas el reino, tú hablas del reino y todo lo que tú necesites, ¿cómo viene? Por añadidura. Por añadidura. Amén. Jesús los envió a predicar y enseñar el reino de Dios. En el reino, el nombre de Jesús, escucha esto. En el reino, el nombre de Jesús es la máxima autoridad para manifestar lo que el reino tiene. Amén. Lucas 10, vamos a dar el mismo Lucas, ahora vamos a verso 17. Lucas 10, 17, mira lo que sucede. En el verso 17 dice, volvieron los 70, escuchen eso, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún, ¿quién se sujeta? Los demonios se sujetan en tu nombre. Cuando esos 70 fueron, hicieron grandes cosas. Y en el nombre de Jesús echaron fuera demonios. Cuando tú echas fuera demonios, no te asustes por las cosas al revés que sucedan. Porque de esos 70 echaron fuera demonios de muchas personas. Sanaron a muchísima gente a los 70. Y cuando llegaron, el jefe de ellos, Satanás, estaba enojado contra ellos. Así se enoja contra ti, porque lo echas fuera de tus finanzas, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu casa, de tu trabajo. Cada demonio que él asigna para maldecirte, tú lo echas fuera y él se enoja y viene contra ti. Y en el verso 18 nos dice, le dijo, yo veía, ¿a quién veía Jesús? A Satanás, que venía como un rayo, pero aquí yo os doy a todos. No se dirigió a uno solo. Mira bien lo que dice el verso 19. Observa bien lo que dice el verso 19. Si solamente le diera autoridad a una sola persona, le hubiera dicho, pero yo te doy a ti, Pedro, autoridad. No dice así la escritura. La escritura dice, he aquí os doy a todos, también a todos los que están aquí, a todos los que están viéndonos en Facebook Live. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No solamente tienes poder contra sus demonios, sino contra el mismo jefe de ellos. La máxima autoridad, Satanás, también tienes fuerza y poder contra él, porque dice, fuerza del enemigo y nada te va a dañar. Verso 20, perdón. En el verso 20 nos dice, pero no te regocijes de que los espíritus se sujeten, sino regocíjate de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Úsalo siempre. Úsalo siempre. Amén. Por eso, cuando nosotros usamos la compasión, el demonio huye de nosotros. Por falta de la compasión, mucha gente deja la iglesia. Nosotros tenemos que tener compasión, porque por falta de compasión mucha gente deja la iglesia.
especialmente los jóvenes, no mostramos compasión, se van a donde los entiendan, a donde los apoyen y llegan a creer que la iglesia los rechaza. ¿Sabes por qué actúan así? Son espíritus inmundos que aprovechan la falta de compasión en muchos creyentes nacidos de nuevo. Se sienten señalados, se sienten rechazados y algún espíritu inmundo comienza a tomar ventaja de la vida de ellos. No solamente los jóvenes, también los no tan jóvenes. Estas personas que un día tuvieron pasión por lo que hacían por Dios, hoy viven vidas en drogadicción, alcoholismo, lesbianismo, homosexualismo, rebeldía, desobediencia, egoísmo, manipulación. Amén. A veces le ponemos más tiempo a lo secular que a la familia. La compasión no solo es para cuando vengo a la iglesia. Aquí muestro mi compasión para con los hermanos y para que el pastor me vea. No, la compasión y fe es la que hace que aprendamos para usarla y practicarla en nuestro hogar. En tu casa tenemos que tener siempre la revelación, no solamente la revelación en nuestras casas, con nuestra familia, tenemos que tener siempre la revelación y algo muy importante que se llama discernimiento, para que cuando cualquier espíritu inmundo quiera adueñarse del cuerpo de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, del padre, de la madre, recuerda lo que Jesús nos dio poder contra todo espíritu inmundo. No la tengo ahí, pero veamos lo que dice Mateo 10:1. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo? Tenemos poder contra todo espíritu inmundo. En Mateo 10:1 nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre ¿quiénes? Sobre espíritus inmundos. Cualquier espíritu inmundo que se quiera apoderar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todo, nosotros tenemos poder. Por la fe, Dios quiere que tengamos más de lo que creemos que podemos tener. Tú tienes que tener fe, yo tengo que tener fe para creer que puedo tener más de lo que puedo tener. Eso es a través de la fe. También por la fe podemos tener más de lo que vemos. ¿Por qué? Porque la fe es la sustancia de las cosas que esperamos y es la evidencia de las cosas que no vemos. Con los ojos de la fe, nosotros podemos ver las bendiciones de lo que la palabra de Dios tiene por siempre. Solamente con los ojos de la fe podemos ver las bendiciones de lo que la palabra de Dios tiene, y esto es por siempre. En el Salmo 92 nos dice que Dios ha sido por siempre y será por siempre. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Una cosa que nosotros como padres, como abuelos, no tenemos que hacernos los desentendidos lo que vemos en casa. Y pensando que un día cuando crezca se va a componer, no, se va a empeorar. Sea tu hijo, sea tu nieto, sea tu sobrino, lo que sea. Amén. No nos hagamos los desentendidos de las cosas que pasan en casa. Todo lo que no vaya en línea con lo que Dios te prometió es un espíritu inmundo que se quiere apoderar de la mente de tu ser querido para controlarlo. Tú tienes poder contra ese espíritu inmundo. Cada uno de nosotros, nacidos de nuevo, somos creación de Dios, nacidos de nuevo. Dios nos hizo perfectos. Solo que los espíritus inmundos operan aún cuando estamos en el vientre de la madre. Por eso nacen niños enfermos, niñas enfermas, porque aún en el vientre de la madre los espíritus inmundos tienen poder para afectar lo que está en el vientre de la madre. Lo vamos a ver. Amén. Marcos 9, 14 y 21. Tenemos que ver todo y comprobar con la escritura, porque un niño enfermo que nace con síndrome de Down y todas esas enfermedades, no es porque Dios lo quiso así.
Dios es perfecto y hace todo perfecto. Amén, aleluya. Entonces eso es porque en un momento un espíritu inmundo, una maldición enviada por Satanás, causó impacto en el vientre de esa madre que estaba esperando el niño y nació así. ¿Y qué hacemos? Esperamos que la ciencia haga algo. Pero nosotros se nos olvida que tenemos poder y tenemos algo. Ya cuando somos creyentes, aún como no creyente, te pasaron cosas, ahora como creyente tienes que revestir todo lo que el enemigo trajo contra ti, porque tienes ese poder. Amén. Marcos 9 del 14 al 21 vamos a ver. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. El verso 15. Cuando llegó a donde estaban y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo le saludaron y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Verso siguiente. Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, ¿qué tenía su hijo? ¿Con qué autoridad ese espíritu inmundo entró en ese muchacho? Porque ya era un muchacho. ¿Quién le dio autoridad al espíritu inmundo? Por eso te digo, cuando a la temprana edad tú ves que tu hijo, tu hija, empieza a actuar diferente, es un espíritu inmundo, tú tienes que echarlo fuera. Porque ¿qué sucedió con ese muchacho? Quizás desde niño y al papá le daba pena que el muchacho saliera a la casa, el niñito cuando estaba 1 año, 2 años y hacía cosas, y al papá le daba pena que saliera, lo mantuvo escondido, no lo mandaba a la escuela, no lo mandaba a ningún lado. Porque un espíritu inmundo se había apoderado de este muchacho. Hermano, hay muchos espíritus inmundos. Un niño que actúe afeminado es un espíritu inmundo, no nació así, Dios no es imperfecto. Una niña que se cree niño es un espíritu inmundo y tú tienes la autoridad de echarlo fuera. Un niño que ve tendencias homosexuales, no pienses que va a cambiar por sí solo, va a cambiar cuando tú eches ese espíritu inmundo fuera de él. No lo dejes que crezca así. Tú tienes poder, tú tienes autoridad. Y todos llegan a edad, no crees que nació gustándole la droga o todas esas cosas que no, en un momento es un espíritu inmundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Verso 17. Tiene un espíritu inmundo. El verso 18. El cual, este espíritu inmundo, donde quiera que lo toma, mira, donde quiera. Por eso no lo podía mandar a la escuela, no lo podía hacer ni a la tienda, nada. Lo tenía que tener encerrado y a lo mejor encadenado. ¿Ok? Donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y diga a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué los discípulos no pudieron echarlo fuera? Porque no tenían compasión. Vieron al niño endemoniado. Ay, no, yo no lo toco. No, ese niño así, a lo mejor sus padres pecaron. Qué bueno que le pasó eso, porque es mi vecino, el papá de ese niño y no me cae bien. No compasión, hermanos. No compasión. Los discípulos no tenían compasión. Y cuando no tenían compasión, no pudieron echar fuera. Verso 19. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, yo sí tengo compasión. Yo no le tengo miedo a ese espíritu inmundo. Yo tengo compasión por ese joven. Verso 20. Verso 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, los espíritus te conocen. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno del poder de Dios, los espíritus inmundos te conocen. Y no se te van a acercar a ti. Y como saben que tienes autoridad y quieren venir con tu descendencia, no se van a poder acercar porque tú saben que tú tienes autoridad. Amén. Ok, el muchacho que cayendo en tierra revolcaba echando espumarajos. El verso 21. En el verso 21 dice, Jesús, mira bien, Jesús no preguntó para saber el chisme. Jesús sabía todo. Jesús preguntó porque había mucha gente alrededor. Y cuando preguntó desde hace cuánto, quería saber y hacerle saber a los oyentes
que Satanás tiene poder aún cuando los niños están en el vientre o las niñas están en el vientre de la madre. Que aún tienen 1 año o 2 años, los puede agarrar un espíritu inmundo a esa edad. Amén. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cómo contestó el Padre? ¿Desde cuándo? Desde niño. Desde niño. Amén. Miren bien, los discípulos no pudieron echar fuera a ese espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque no tenían compasión. La falta de compasión hace que los demonios no obedezcan. Si tú tienes compasión, todos los demonios te van a obedecer. Amén. Tenemos que saber qué espíritu inmundo quiere tomar a mi hijo o a mi hijo o a mis nietos o a mis nietas. Quizás vemos cosas raras en un niño y niñas y pensamos cuando crezca se les pasa. ¿Verdad que sí oímos eso? No se les va a pasar, se va a desarrollar. En cuanto tú veas algo en un niño o una niña, tú tienes poder y autoridad para echarlo fuera. Tu niño o tu niña desde 3, 4 años, 1 año, 2 son inquietos, lo llevas al médico. El médico te saca un montón de cosas. Autismo. Como dice el niño, son inquietos. ¿Cómo dicen los niños son inquietos? Imperativos. Y te sacan un montón de cosas. Y espera que lleven al tratamiento de esto, al tratamiento de aquello, a terapia de esto y a terapia de aquello. Y cuando crece ese niño, el espíritu inmundo se hizo más fuerte y más maduro en él. Amén. Porque mientras estuvo, como te lo traías a fuerza a la iglesia, estuvo, pero cuando llegó a los 13, 14, 15 años, ese espíritu inmundo maduró y ya no quiso saber de la iglesia y nos vemos. ¿Por qué? Porque dejamos desapercibido y no tomamos poder, autoridad, control sobre ese espíritu inmundo. Por eso cuando veamos cosas raras en nuestros niños, pensemos que cuando crezca se les pasa, no. Desde niño, ¿puede un espíritu inmundo controlarlo? Tenemos que dedicarle tiempo y también discernir lo que le pasa a este niño o niña por el Espíritu Santo. Porque si no, cuando crezca, nos vamos a lamentar. Muchas veces no sabemos por qué. Si yo soy un creyente, yo soy fiel a Dios, hago todo lo que Dios me manda hacer. ¿Y por qué las cosas en mi casa no están bien? Sobre todo en los hijos. Cuando son niños, son unos. Y cuando crecen, cambian. No todos, algunos, ¿verdad? Recordemos lo que Jesús nos dice en Juan 10:10. Él nos advierte. En el mundo tienen un ladrón, tienen un asesino y tienen un destructor. Eso es lo que el mundo tiene. Y tú le confías tus hijos pequeños a un terapeuta. Aleluya. A un psicólogo. Cuando la solución está dentro de mí por el Espíritu Santo. Yo soy lleno del Espíritu Santo, oro en el Espíritu, oro en lengua. Señor, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hija? Un espíritu inmundo de drogadicción lo quiere atacar. Espíritu inmundo de drogas, sales de él inmediatamente en el nombre de Jesús. Porque si lo llevas con un doctor, ¿qué crees que le va a dar? Drogas para controlar. Tú estás orando para que no use drogas y le dan drogas para controlarlo. Amén. El plan y las intenciones, obvio, de lo que Jesús nos dice en Juan 10:10, el plan del destructor, del asesino, no son buenos. Especialmente en los hogares cristianos. Él está enfocado en hogares cristianos y busca cómo destruirlos. Mateo 13, 24 y 23. Amén. En el reino de Dios, nosotros recibimos una buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. Pero mientras duermes, Satanás envía a sus demonios a maldecir los hogares de cada uno de nosotros. Vamos a leer Mateo 13, 24, nos dice, le refirió otra parábola diciendo,
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Tú vienes al reino de los cielos y recibes una buena semilla. La semilla de la palabra de Dios. Verso 25. Tú vienes aquí, recibes muchas escrituras, mucha palabra de Dios. Te vas contento. Pero ya llegan las 12 de la noche y te duermes. ¿Cada cuándo duermes? ¿Cada cuándo duermes? Diario. Todos los días. Pero todos los días, cuando tú duermes, el enemigo está ahí esperando que tú empieces a roncar y les dice a sus demonios: vayan y bendigan la casa de Flavio. Envíen pobreza, envíen escasez, envíen enfermedad, envíen tristeza, envíen que sus negocios no salgan de nuevo. Y los demonios están maldiciendo cada hogar, toda la noche. Y en la mañana tú te levantas con una pesadez, con un cansancio, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de hacer muchas cosas, lo haces porque estás obligado para ir a trabajar, pero no te acuerdas que toda la noche, o no sabes que toda la noche recibiste tú, tu casa, tus hijos recibieron ataques de demonios. Amén. ¿Qué sucede? Mientras tú duermes, el enemigo viene y siembra. Maldice tu casa, terminó una hora maldiciendo tu casa, 1 de la mañana se va. Tú te levantas, sientes cansancio, sientes pesadez, no te dan ganas de orar, te duele un pie, te duele la cabeza, te sientes desanimado, muchas cosas, y no sabes por qué, si te acostaste bien y oraste. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? La primera cosa que tienes que hacer en cuanto abres los ojos: Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Satanás, yo sé que toda la noche trabajaste enviando demonios de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de escasez. No solamente en mi casa, en la casa de mis hijos y mi descendencia, pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, cancelo, paralizo toda maldición que hayas enviado en mi vida, en mi casa y en mi descendencia. En el nombre de Jesús. Tú vas a sentir cómo tu ser interior cambia. Tú vas a sentir una diferencia. Tú vas a sentir cómo esos demonios se van y tu casa queda bendecida. Amén. Verso 26, mira lo que dice el verso 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Yo no crecí a mi hijo así. Yo no eduqué a mi hijo así. ¿Por qué quiere vestirse como niña? ¿Por qué mi niña quiere ser como niño? Yo no lo eduqué así. ¿Por qué mi niño ya empieza a querer tomarse licor? ¿Por qué mi niño quiere fumar? ¿Por qué a mí yo no lo eduqué así? ¿Quién sembró esa semilla? Satanás. Entonces aparecen. ¿Qué vas a hacer cuando aparece una buena semilla de que tu hijo o tu hija canta en la iglesia, ora, pero también al mismo tiempo viene una semilla de cizaña junto con ella o con él? ¿Cómo yo puedo arrancar? Verso 27. Esto es clave en nuestras vidas. Vinieron entonces los siervos del Padre y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla? Claro que sí. ¿De dónde pues viene la cizaña? A mí, yo sembré buena semilla en mis hijos. ¿Dónde aprendieron la cizaña? Verso 29. Amén. Él les dijo, verso 28, primero, amén. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Wow. ¿Quieres que vayamos y arranquemos? No, déjenlo así. Ok, yo no entiendo. Si yo veo que mi hijo actúa bien, pero actúa mal, ¿tú me dices que lo deje crecer? Sí, porque si yo lo quiero corregir, voy a arrancar la buena semilla junto con la mala. Entonces, ¿qué debo hacer? Esto es clave para nosotros los padres y los abuelos. Dejar crecer la semilla. Pero acuérdate, tú tienes un poder. Amén. Porque si tú le dices a tu hijo de frente: mira, si no cambias te vas a ir al infierno. Mira, si no vas a la iglesia, Dios te va a castigar. Mira, si te sigues juntando con fulano. Mira, si esa apariencia tuya no me gusta. Mira los pantalones de color. Mira los zapatos que traes, no me gusta. ¿Qué empiezas a hacer? Empiezas a sacar la cizaña.
Pero junta con la cizaña te traes ¿qué? La buena semilla. Todo lo que tengo que hacer. Jesús nos dice que cuando oremos, nos metamos al closet. Y en privado oremos. Y en público vas a tener la recompensa. Aleluya. ¿Qué tengo que hacer? Yo analizo la actitud de mis hijos, las veo, de mi esposo, de mi familiar, y no se las voy a decir de frente. Padre, en el nombre de Jesús, paso tiempo orando en el Espíritu, me preparo mi espíritu al Espíritu de Dios, desarrollo mi fe, ahora yo tomo poder y autoridad sobre ese espíritu inmundo de rebeldía en mi hijo y en mi hija, sobre ese espíritu que ha venido a través de alguien que se sienta niño, que se sienta niña. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Yo ato ese espíritu inmundo de alcoholismo, que ya lo ve común en la escuela con sus amigos. Yo ato todos esos espíritus inmundos y declaro: el poder de Dios está en mi hijo, el poder de Dios está en mi hija, que hay una unción especial por la promesa recibida. Me paso un tiempo decretando, orando y creyendo. ¿Y qué crees? Solamente va a quedar la semilla buena, y la cizaña tú la arrancaste. ¿Por qué? Porque oraste, y los ángeles agarran tu oración y agarran la cizaña y la arrancan, porque ellos sí saben dónde está la cizaña y dónde está la buena semilla. Amén. Pero eso tú lo haces a través de tu oración, a través de lo que tú crees. Porque cuando le hablas y le señalas las cosas, se hacen más rebeldes. Amén. ¿Cuántos de nosotros, todos tenemos, yo tengo 10 hermanos? Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces tenemos problemas con los hermanos y no queremos hablarles o no les hablamos? ¿Y la compasión? ¿Y la compasión? Yo quiero que mi hermano y mi hermana cambien. ¿Y la compasión? Ahí es la oportunidad que yo tengo para mostrar compasión. Ahí es la oportunidad que yo tengo para mostrar compasión. Porque cuando yo muestro compasión, cualquier semilla de cizaña que esté en el corazón de mi hermana, de mi hermano, de cualquier familiar, cuando yo muestro la compasión, los ángeles que sí saben diferenciar, sacan la cizaña y dejan la buena semilla. Al rato eres el hermano, la hermana favorita, y siempre van a estar preguntándote, porque saben que eres un hombre o una mujer de fe, de amor, y que todo tiempo muestras compasión. Pero si me habla, yo tengo 10 hermanos, pero si me habla uno y me dice: ¿sabes que tu hermano el otro anda hablando de ti? Espérame, ahorita le hablo. Y luego quiero que me vean por las redes sociales. No me va a funcionar así. Claro que mis hermanas y mis hermanos me hablan: ¿tú qué crees de esto? Háganlo mejor. Oye, pero que háganlo mejor. ¿Tú qué piensas? Para mí está bien. No, él no tiene derecho. Yo soy pastor y yo tengo más derecho que todos los otros 10 hermanos. No, tampoco así. Compasión. La compasión soluciona el problema más serio con tu hermana y con tu hermano. La compasión. Lo estamos viendo en Mateo 13. Pero mientras duermes, Satanás te envía a sus demonios a maldecir tu hogar. Su horario favorito es la medianoche. Nosotros estamos confiados de que somos cristianos y nada puede el enemigo hacer. Sí puede hacer, porque él deja sus maldiciones. Deja una cizaña. Y tú no sabes por qué empiezas con síntomas de enfermedad y síntomas de cosas. No sabes por qué, porque él envió esa maldición. Hace un año maldijo todo el mundo. Mira, envió la maldición y muchos cristianos se han muerto de la maldición que han enviado porque no han sabido cómo parar y cómo confrontar esa situación. Tú tienes poder, tú tienes autoridad sobre toda la fuerza que le envíe. Amén. Amén. Él solo planta buena semilla, Dios. Amén. Y él, la buena semilla, va a llevar mucho fruto. Muchas veces nosotros no sabemos por qué nuestros hijos, nuestros familiares comienzan a manifestarse, o por qué cosas como enfermedades
homosexualismo, pornografía, lesbianismo, separación de padres, a divorcios, abusos, muerte prematura, odio, rencor, falta de perdón. Estas y muchas comienzan con una semilla de cizaña plantada por el enemigo. Y si nosotros no la discernimos, al rato eso va a dar fruto. Matrimonios separándose. Dios no tiene instrucciones para que te divorcies. En su plan no está el divorcio, en su plan está un pacto. El consejo que Jesús nos da es: no arranques la cizaña por ti mismo, porque el enemigo que tenemos ha hecho esto. Si tú la arrancas, puedes dañar la semilla buena. Tú y yo, como creyentes, y de acuerdo como Jesús nos enseña, mientras nosotros dormimos, esto quiere decir que cuando dormimos, todos los días dormimos, los demonios esperan que duermas para maldecir tu casa, para maldecir tu familia, para maldecir tus finanzas, para maldecir a tus hijos, tu trabajo y tu ministerio. ¿Qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es todos los días entrenar nuestra mente, entrenar nuestro cuerpo, entrenar nuestro espíritu, que la primera cosa que tenemos que hacer es orar y atar todo eso. Destruir cada día, en cuanto despiertas, toda maldición enviada a tu casa y tu descendencia la tienes que cancelar en el nombre de Jesús y cubrir mi casa y mi descendencia con la sangre de Jesús. Y si puedes hacer comunión, hazlo. Hazlo. En el verso 25 dice: mientras duermen, todos los días dormimos. Así todos los días destruye cada maldición enviada a ti y a tu familia. Y toda maldición es atada y quemada en el nombre de Jesús. Por eso es bien importante la compasión. Tu compasión va a aumentar por la semilla buena que Dios ha plantado en el corazón. Mateo 13, 31 y 34. Que Dios siempre planta una buena semilla. La semilla buena va a manifestarte en ti por esa semilla que la palabra de Dios es y es plantada en tu corazón. En Mateo 13, 31 dice: otra parábola les refirió diciendo, ya les había hablado de la cizaña y del trigo. Ahora ya sabemos que la cizaña la voy a dejar que crezca junto con el trigo, no trates de quitarla tú. Los ángeles la quitan. ¿Cuándo la quitan? Cuando tú oras, cuando tú declaras la palabra de Dios, cuando tú cancelas toda maldición, cuando tú usas el poder y la autoridad y detienes toda maldición que a las 12 de la noche empezó Satanás a maldecir tu casa y tus hijos. Cuando tú actúas, ahí detienes todo. Amén. Y después Él te da una semilla, dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre toma, siembra en su campo. Cuando tú agarras la palabra de Dios, la siembras en tu corazón como una semilla de mostaza. El verso 32 nos dice: la cual a la verdad, esa semilla de mostaza es muy pequeña, pero cuando crece, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Verso 33. Esa es la fe, esa es una semilla de la fe. La semilla de la fe es como un grano de mostaza. La semilla, la palabra de Dios, es como una semilla de mostaza que va creciendo dentro de ti y crece tanto que tiene tantas ramas y cada rama lleva mucho fruto. Fruto de sanidad, fruto de prosperidad en todas las áreas, fruto de una estabilidad en tu casa, un fruto que tienes una esposa apacible, un fruto que tienes una esposa apacible, un fruto que tienes paz, armonía con todos tus hermanos. No es que tengas 10 como yo. Imagínense cuántos sobrinos, nietos tengo de 10 hermanos. Ya que mi mamá ya tiene, creo que ya va a tener su primer tataranieto o tataranieta. Tiene como 30 bisnietos. Imagínense. Y ya creo que va a tener su primer tataranieto. Y ahí está, de 97 años, regañándome, llamándome la atención, y que vaya para que le lleve cocas y café, y me hace su lista de lo que quiere. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que incrementar esa semilla.
¿Sabes qué hace cuando incrementamos esa semilla? Hacemos grandes cosas, jamás vas a vivir en derrota. Cuando tú incrementas la semilla que ha sido sembrada en tu corazón, está garantizado por la palabra de Dios que jamás vas a llevar derrota. Amén. Ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Eso es lo que hace la semilla. Pero nos dice otra parábola en el verso 33 y le dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué fue eso? Yo estoy lleno de la palabra de Dios, pero si por alguna cosa me contamino por algo poquito del mundo, me voy a contaminar todo. Si yo dejo que una semilla de cizaña caiga en mí, me voy a contaminar todo. Fíjate que fulano ha hablado de ti, me voy a contaminar todo, porque yo quiero tomar ventaja por mi propia mano. No. Yo lo voy a bendecir, voy a mostrar compasión, voy a orar por él, voy a bendecir su casa, voy a bendecir su familia, voy a bendecir toda su descendencia. Voy a mostrar compasión, porque así esa compasión, el rey se va a agradar y me va a dar todo por añadidura a mí. Amén. Yo creo que esa es la parte más difícil de nosotros. Perdonar a quien nos ha ofendido. Mostrar compasión a aquella persona que nos ha ofendido. Mostrar compasión a aquella persona que habló de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi nieta, de mi esposa, de mi padre, de mi madre. Perdonar. Queda ese rencor y no tengo compasión. Y la presencia de Dios, la fe no puede fluir. El rey no está obligado a darme nada si no muestro compasión, si no tengo perdón. En Marcos 11:25, primero el verso 24 dice: hey, cuando estés orando, crees que recibes. Amén. Pero el verso 25 dice: pero si te acuerdas que alguien te ofendió, ve y perdónalo. Eso es lo más duro, ¿verdad? Amén. Yo creo y recibo. Pero el verso 25, pero cuando estás orando te acuerdas que alguien te ofendió, o que si tú ofendiste, ve y pide perdón, para que tu Padre que está en los cielos te pueda escuchar. Amén. Entonces, esa pequeña semilla que Jesús nos dice en el libro de Mateo 13:31, tiene la sustancia que yo necesito de la palabra de Dios para incrementar y llevar mucho fruto. Si no tenemos palabra, si no hablamos palabra, no tenemos sustancia. La palabra de Dios llama las cosas que no son como si son. Lo vemos en Romanos 4:17. Y nosotros podemos decir que cuando llamamos las cosas que no son como si son, es porque la palabra de Dios y la fe que tiene dentro de esa palabra tienen un poder creativo para hacer a manifestación las cosas que tú crees. Por el conocimiento que vamos adquiriendo en la palabra de Dios, a todos los que hemos nacido de nuevo, recibimos una semilla incorruptible. Esa semilla incorruptible vive y habita por siempre en ti. Lo vemos en 1 de Pedro 1:23. Esa semilla incorruptible vive dentro de nosotros y con una esperanza mayor que la de nosotros. Siendo renacidos no de simiente incorruptible. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Tú naciste de una semilla incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Muchas veces nosotros queremos ver para creer y eso no es fe. Queremos sentir para creer y eso no es fe. Acuérdense Efesios 2:8 cómo dice. ¿Se acuerdan cómo dice Efesios 2:8? Nosotros fuimos salvos por... ¿Y eso a través de qué? De la fe. Una pregunta. ¿Tú fuiste salvo cuando creíste o después de creer? Wow, buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo somos salvos? ¿Cuando creemos o después de creer? Cuando creemos. Al momento que digo, Señor, te recibo como Señor y mi Salvador, en ese momento fuiste salvo. No cuando ya terminó la oración. Ahora, escucha esto. ¿Cuándo eres sano? ¿Cuando crees o cuando la recibes? Cuando crees. Si tú fuiste salvo cuando creíste, tienes que ser salvo cuando creíste, no cuando termine la oración.
al momento que terminó la oración, gloria a Dios, amén, ya fuiste sano. Así como sucedió con Marlene. Venía como viejita, ¿qué le pasa? Estaba mi esposa ahí, Terry, ora por Marlene y ponle manos en la cadera. Al instante quedó sana. Al momento que puso la mano, ella quedó sana. No cuando Terry terminó la oración. Al momento que puso la mano, ella creyó. Al momento que tú crees, eres sana. Porque si yo termino de orar y digo, ¿cómo se siente? Pues todavía me duele. Entonces no creíste. Y tienes que creer. La fe es creer al instante. Creer que lo recibiste. Fuimos salvos por gracia a través de la fe. Ya sabes que cuando tú hiciste la oración de confesión, en ese momento fuiste salvo. Ya no tienes que esperar a que termine la oración. Ya fuiste salvo porque creíste por tu fe. Así también ya fuiste sano al momento que creíste. No cuando te pregunte cómo te sientes. Ay, me duele todavía aquí. Pero voy a esperar el tiempo de Dios. ¿Sabes? Eso no es fe. Amén. ¿Por qué no es fe? Porque al momento que tú naciste de nuevo, naciste de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier fuerza del mundo, porque la fe obra en ti por el poder de ser nueva criatura de Dios en Cristo Jesús. Amén. Con tu audacia y tu fe, te vas a poner en el poder que Dios ya te dio y dentro del plan divino que está en la fe que tenemos en Dios. El último versículo, Marcos 9:23, todos lo sabemos y dice, como dice, si puedes creer, Todo es posible. ¿qué sucede si puedes creer? Si puedes creer, todo te es posible. Si tú crees que cuando te levantas cualquier situación, a lo mejor te habían dicho que tenías 25 enfermedades, pero tú cuando te levantas, ay, gracias Señor, fui sano. Marlene no sintió la sanidad. Ella empezó a danzar aquí. ¿En qué momento fue sana? ¿Quién sabe? Pero ella recibió su sanidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias a los hermanos. Gloria a Dios. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados en Facebook Live en este momento. Vamos a salir y les damos gracias. Nos vamos a poner de pie.